Pues yo ahora llevo un estilo de vida bastante zen, por decirlo de alguna manera. Me dedico básicamente a meditar, pasear a mi perro, estudiar las cosas que a mí me interesan, Ujú. entrenar y dar mis clases de Kung Fu y de Tai Chi Vale, y poca cosa más. ok. Claro, hay mucha gente que me dice, ¿qué envidia me das tú, que vives de lo que te gusta? Y digo, vale, sí, obviamente está guay. También tengo que decir que he sacrificado muchas cosas para poder vivir como vivo. Pero yo cuando hace 10 11 años dejé mi trabajo para vivir como vivo ahora, no fue para vivir de lo que me gusta, ni para crear una escuela de Kung Fu, ni nada. Fue para tener espacio en mi vida para, eh, yo lo digo aunque suene un poco flipado, pero es la definición que mejor he encontrado, que es encontrar mi verdadero ser. ¿Vale? Entonces, para encontrar tu verdadero ser, primero tienes que quitar un montón de capas que lo están tapando. ¿Vale? Entonces, yo he adecuado mi vida de alguna manera, he quitado todas las máximas distracciones posibles de alguna manera para poder hacer eso que para mí es importante. Ujú. Claro, como decía, pues no ha sido automático, he tenido que hacer un montón de cosas para llegar a poder montar mi vida, mi entorno, Ujú. para poder hacer lo que quería hacer. No ha sido una cosa automática, dejo el trabajo y ya está, ¿no? Pero curiosamente el otro día fue como me levanté y me di cuenta, digo, ahora estoy exactamente en el punto en el que yo proyecté que quería estar cuando dejé el trabajo. Ujú. Y para inaugurar el canal, en este primer vídeo vamos a hablar de un tema tan amplio como es el estilo de vida, que es un concepto que engloba un montón de cosas, como el trabajo, la economía, los hijos, la familia, el propósito de vida, los hobbies, que son, digamos, temas que a todos nos preocupan y que tienen mucho peso en nuestras vidas. Y para dar paso a la conversación, a mí se me ocurre una pregunta que te quería Ujú. hacer sobre lo que estábamos hablando antes. Y es que toda esta gente que opina que qué bien que tú puedes vivir de aquello que te gusta, y yo me pregunto, ¿qué les impide a ellos vivir de lo que les gusta? Claro, claro, y es lo que les digo cuando me dicen, ah, qué envidia, que les digo, tú también puedes hacerlo. Claro, No, yo no puedo porque tengo esto, tengo esto, tengo esto. Digo, claro. excusas. Eh, claro, yo para vivir como vivo he tenido que renunciar a un montón de cosas. Claro. ¿Vale? O sea, yo lo Sí. primero que tuve clarísimo cuando dejé de trabajar en un trabajo convencional fue reducir gastos al máximo. O Ujú. sea, ¿vale? Porque obviamente, si tú quieres tener una hipoteca, tienes hijos y tienes un coche y un montón de cosas que la gente normal tiene, pues obviamente necesitas generar un montón de dinero. Y dando 4 clases de Kung Fu y Tai Chi no lo vas a generar ese dinero a menos que te lo montes, pero te lo montarás de tal manera que al final estarás todo el día trabajando en eso que no era Mm. mi objetivo tampoco. O Claro. sea, al final vuelve a ser el concepto de trabajo convencional, a lo que yo me refiero con trabajo convencional, ¿no? Sí. Claro, yo veo mucha de esta gente cuando me dice, ah, tal, y dicen, pero yo es que con menos de 3.000 euros al mes no puedo vivir. Dije, "Tío, vale, yo a veces me he pasado meses con 400 euros. Claro. Dicen, ah, claro, yo no puedo porque, claro, porque la hipoteca no sé qué, pero dicen lo de la hipoteca tal y cual y todo lo demás
como si no hubiese otra opción que vivir con una hipoteca y con todas esas cosas. Mm, Claro, y está el problema de base de por qué no lo hacen ellos. Porque tienen un montón de necesidades mm, que realmente no son necesidades. Yo creo que es el sistema, la sociedad, el que te ha creado esas necesidades, que tú las ves como algo que es lo normal, que es lo que todo el mundo tiene, que es lo que es imposible vivir sin eso, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve dando vueltas en diferentes sitios de alquiler y tal hasta que acabé donde vivo ahora, que es, por decirlo así de alguna manera, es un trastero reformado de mis padres. mm. Claro, yo cuando fui a vivir ahí, realmente al principio no quería, me resistía por un ego de no querer vivir en un sitio de los papis, ¿vale? Pero tampoco te creas que es un chalet de lujo ni que tal, es un trastero reformado. Yo cuando Sí, fui a vivir ahí, al principio no había ni baño. ya, Era verano y me duchaba en el patio con la manguera. Y otras cosas, pues no os voy a explicar cómo me lo montaba, pero bueno, la manguera servía para todo, ¿vale? Luego, pues se invirtió un dinero y hice un baño. mm, Y luego me pasé muchos años lavando los platos en el baño, porque no tenía fregadero ni nada, ni tenía cocina. La cocina era, pues, dos caballetes con un tablero y una mm, cocina de gas de estas de los fogones y ya está. claro. Con el tiempo tuve microondas, con el tiempo tuve un horno de eléctrico. em, pero quiero decir, vivía de una manera que toda esta gente me dice que envidia, dirían, oye, no puedo vivir así, esto es muy precario, ¿vale? Tampoco tengo una nómina, no tengo una estabilidad económica, Mm, no tengo una seguridad de, pues, si ahora tienes 10 alumnos, pues a lo mejor se te desapuntan 3, no sé qué. Hay veces que tienes más gente, menos. Durante los años del virus, mm, pues he estado viviendo, sobreviviendo con muy poco, porque obviamente, pues, claro, no tenía alumnos casi. sí. Ha habido épocas que para comprarme unos pantalones he tenido que esperar al mes siguiente porque no podía comprármelos, ¿vale? Claro, tú puedes hacerlo también, pero ¿estás dispuesto? O sea, Claro. el problema es cuando tú quieres tener los 3.000 euros y tener un montón de cosas viviendo de lo que te gusta. Y que no digo que no se pueda, No, ¿vale? exacto. Pero al final depende de lo que tú quieras, de las necesidades que tú tengas, de... Mm, Obviamente puedes vivir de lo que te gusta e intentar ganar 3.000 euros de lo que te gusta. El problema es que para llegar a ganar ese dinero, primero tendrás que estar unos años que no lo vas a ganar ese dinero. Y tienes que poder hacerlo, ¿vale? claro. Pues yo estuve muchos años dando clases y trabajando. Hasta con un talado digo, bueno, yo creo que ahora puedo vivir solo de las clases. Ujú, Pero no fue, pues dejo el trabajo, ¿qué hago? Pues me voy a poner a dar clases. No, no es tan sencillo, ¿no? claro. Y realmente sé cómo estoy yo ahora. Ha sido un proceso de muchos años, como he dicho antes, para llegar a ahora poder hacerlo bien. ¿Vale? Bien, yo aquí personalmente lo que veo es que es cuestión de qué eliges en tu vida. O sea, es la clave, o mejor dicho, ¿a qué le das valor? ¿O qué es lo prioritario? Exacto. Bien, porque el sistema te vende un modelo de vida Mm, que la mayoría acepta, asume e incorpora, exacto. ¿vale? Y no se dan cuenta y, y te ves eso con 40 años o incluso antes, mucha gente se ve con un montaje de vida, ¿vale? De hijos, eso, hijos, hipoteca, dos coches, o sea, una Mm, complicación de logística y de tiempo y de energía mm, enorme, ¿vale? Y luego no me extraña que mucha gente, o sea, quiero decir que la crisis de los 40, pues no me extraña que claro. exista, porque se les enciende por un momento una pequeña chispa
y piensan, ¿qué cojones estoy haciendo? O sea, Claro. ¿realmente yo he elegido todo esto que tengo? Sí, les estaría en la cara de repente sí, y toda esta pelota, ¿a qué viene? Exacto. Y por eso ves mucha gente que a raíz de la crisis de los 40, lo cual me parece súper sano que exista, Sí, porque yo de hecho de una manera he pasado por ello también, pues ves a gente que por eso con 40 y pico años se reinventa, a lo mejor pues deja a su pareja, cambia de trabajo, se va a vivir a Tailandia y reinventa su vida porque hay un deseo como de ser como más coherente consigo mismo. Claro, la historia tuya parte pienso yo, de una decisión adecuada en el momento adecuado. Por eso, de alguna manera, puede servir como ejemplo. mm, Entonces, claro, que alguien te diga, ¿qué suerte tienes tú? No, no, no. A ver, es que no es qué suerte tienes tú. Es que tú has elegido unas cosas claro. en un momento determinado y le has dado más valor que a otras cosas. Mm, Entonces, ahora no te quejes. Tú has elegido un estilo de vida, pero también querrías tener lo otro. mm, Entonces, una cosa no casa con la otra. mm. Esto, o sea, a ver, casa y no casa. También es posible ser coherente con uno mismo ganando 5.000 euros al mes. Claro. Es que o sea, Si es tu prioridad o es lo que tú quieres. claro, es que no está reñida una cosa con la otra. Porque también luego hay gente que lo mira desde el lado, o sea, digamos, radicalizan esta visión y dicen bueno, que pues, que no es compatible un estilo de vida, digamos, opulento o con más riqueza material y la coherencia con uno mismo. Y yo me doy cuenta que es que no han entendido nada. Claro, claro, yo creo que es que no se trata del qué, se trata del cómo. Exactamente. O sea, porque no se trata de si tú tienes una hipoteca o no, si tienes un coche o no, o si se trata, como has dicho tú, de cuál es tu prioridad y se trata de que si realmente lo has elegido tú o no. Ahí radica el kit de la cuestión. O sea, si tú eliges conscientemente que quieres llevar esa vida, Ujú. está bien, o sea, yo no lo critico. Eh, yo critico el que no te plantees nada o el que si realmente has elegido o no tú lo que estás haciendo. Porque Claro. volviendo me viene el ejemplo sobre todo de un par de personas cercanas, ¿no? Que pues me dicen esto mucho siempre. Además hay uno que siempre que me ve, qué bien que vives, no sé qué, ¿sabes? Y yo algunas le he dicho, tú podrías hacer lo mismo. No, porque yo tengo la hipoteca, tengo no sé qué, tengo no sé cuántas. Pero te lo dice como eso, como si no hubiese otra opción. Digo, ya, pero es que tú te has metido en la hipoteca, tú has tenido hijos porque has querido y tú has una serie de cosas. Tienes una moto grande y para tener la moto tienes una cochera, no sé qué, claro. Eh, bueno, la moto él ya puede entender a lo mejor que sí, que es algo que ha elegido, pero no entiende que hay un montón de cosas que las ha elegido. Él no entiende que hay opción de elegir otras cosas. Exactamente. ¿Vale? Porque es como que nos han vendido como una especie de mapa de vida. Exacto. Ese tema que es que tú naces, vas al colegio, Ujú. del colegio vas al instituto, del instituto a una universidad para estudiar una carrera, para trabajar, para conseguir un trabajo fijo que te dé bastante dinero, para Exactamente. ponerte una hipoteca, para formar una familia, para conseguir una buena jubilación, para morirte. Ese es el mapa básico de tal. Sí. Si tú te lo has creído y crees que no hay otra opción, es cuando te estalla esta pelota a los 40, de repente tienes un marrón que te cagas con un montón de cosas que ni siquiera has elegido, que te estresan, que te generan ansiedad, que te tienen hecho polvo, que con 40 años parece que tienes 80, aunque físicamente a lo mejor no tanto, pero internamente estaría quemadísimo, Sí. porque estás sosteniendo un montón de cosas, incluso hay gente que está trabajando que la gran parte de su día a día está en un trabajo que ni le va ni le viene, solo para poder tener ese dinero, para poder pagar un montón de cosas que ni siquiera ha elegido tener. Ese es el Exactamente. problema.
Exactamente. Claro, si yo quiero realmente comprarme una casa y tengo un proyecto de vida porque he conocido a una mujer y quiero formar una familia con ella y tener nuestra casa y tal, Mm, si yo eso es lo que quiero, eso es mi propósito, me da igual trabajar en una fábrica, en la obra o en donde sea, para tener ese dinero, porque esa es mi prioridad, ese es mi propósito. exacto. Sí. Y está bien, Sí. ¿vale? Sí. Sí, es lo que tú quieres. Mm, El problema es cuánta gente vive ese modelo de vida y que ni siquiera se ha planteado si es lo que quiero o no, es porque toca, es lo que hay, sí. es lo normal. Y qué Exactamente. suerte tienes tú Exacto. que no estás en esa rueda. Claro. Bueno, tú también puedes elegir no estar ahí. Claro, y vivimos en un o sea, vivimos en un, sí, eso, en un sistema que, por decirlo de alguna manera, te empuja además a eso. Claro, claro. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, claro, el que no entra en ese molde es visto como un rarito. Claro, a ver, este tío no tiene hijos, no tiene las responsabilidades que tengo yo. Tiene un trabajo pues a media jornada. Luego, pues, hace sus cosas. Este tío, pero este tío de ¿dónde sale? Eh, ¿Eh? Entonces, claro, yo lo que veo es que el sistema en el que vivimos siempre nos empuja hacia algo, mm, ¿vale? Y en este caso nos empuja hacia una trayectoria vital predeterminada. ¿Y por qué la mayoría de gente entra al trapo con esta trayectoria prefijada? ¿No? mm, Porque nadie se para a un momento dado a decir, o sea, antes de tomar ese camino, ¿por qué uno no se para y dice si realmente quiere hacer ese camino? ¿Por qué? Pues porque no hay criterio propio. claro. Porque no hemos sido educados para desarrollar un criterio propio. O sea, Mm, el elegir por nosotros mismos, mm, no elegir en base a lo que nos viene de afuera, a lo que nos dicen los demás. O claro. sea, es que esto es lo más serio, o sea, esto es lo más heavy de todo. Es que mucha gente adopta esa trayectoria vital sin ni siquiera preguntarse si les apetece. Claro, Es por claro. pura inercia. Esto es lo que a mí me eriza los pelos. Mm, ¿Sabes? O sea, y sin darse cuenta, ¿no? Se ven metidos en una película, a veces de miedo, mm, que no saben hacia dónde los lleva. Entonces, luego, pues como hemos dicho antes, tienes a los 40, pues depresiones, medicados con ansiolíticos, hasta porque no entienden, no entienden nada. Porque no han analizado, o sea, no han analizado nada de lo que les sucede. Porque la decisión no la han tomado ellos. claro. Claro, porque es que ni siquiera se lo plantean. O sea, Exactamente. no conciben. O sea, la vida es esto. Ellos creen Exactamente. la vida es esto y no conciben que, bueno, coño, es que solo vete a otro país y verás como la vida no es esto, viven de otra manera, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿eh? Y no te hablo de países más pobres, de lo típico que son pobres pero son felices, no, pero yo qué sé. No, 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 Te vas no. a cualquier país que esté un poquito lejos del tuyo y ya verás como hay gente que vive de otras maneras. Mm, La vida no es esto que te han vendido. exacto. O sea, Sí, y a ver, o sea, llevar un estilo de vida, digamos, alternativo, que es el punto de partida que hemos cogido, claro, ahí está el problema, es que se lo tacha como de alternativo porque no es lo común. Pero alternativo tampoco quiere decir un estilo de vida minimalista. O no, sea, sí que es verdad que el minimalismo en sí mismo tiene unas características que fácilmente se adaptan a personas como tú y como sí, yo. sí. ¿Vale? Personas pues que no tenemos hijos, que no tenemos tal vez un trabajo común, que no tenemos ciertas Mm, responsabilidades. Entonces el minimalismo, por decirlo de alguna manera, es algo que se da de manera natural. claro, claro. ¿Sabes? Sí, sí, ¿Y sí. eso qué quiere decir? Pues vivir en una casa con lo justo, una casa pequeña, fácil de mantener,
pues en tu caso, pues sin pagar un alquiler, con los electrodomésticos justos. Yo, por ejemplo, no tengo televisor Mm, y no sé si voy a tener porque no me hace falta. Yo, al igual que tú, me miro las películas en el ordenador. mm, Entonces, esto hay para mucha gente que sería un problema. claro. Porque, no, hombre, o sea, no pueden ver las películas. Tiene que ser al menos con una pantalla de 40 pulgadas para arriba. Si no, hombre, coño, es que ¿cómo voy a ver Netflix? ¿No? ¿Y para qué tienes Netflix? Yo, bueno, me voy a callar porque no quiero que me corten el vídeo, pero yo nunca he necesitado pagar ninguna plataforma para Claro. ver series. Exacto. Las series que salen actuales, o sea... Mm, sí. bueno, tampoco hay que ser un paria en todo como yo. Ya. Pero bueno, sí, al final volvemos a lo mismo, o sea, también es el típico caso, ¿no? De gente que siempre te está ayudando, que no tiene ni dinero, pero los ves cada día desayunando en el bar. Es un ejemplo que es un clásico, ¿no? Mm, Y tú dices, hostia, pero es que yo qué sé, digo, yo no desayuno, o sea, si les planteas que dices que no, eso, dices que no tienes dinero, pero estás ahora mismo tomándote, no, un café, el café, las tostadas, no sé qué, no sé cuántas. Y si se lo planteas, te dicen, bueno, pues es lo mínimo. Como, y yo trabajo y no sé qué, y si ni siquiera puedo desayunar en el bar. Y a mí es que, para mí, para empezar, es una incomodidad desayunar en el bar. Prefiero desayunar en mi casa. Pero ya es la incoherencia, ¿no? Es la eso, es de eso. Es normal tener una tele, es normal tener Netflix, es normal desayunar en el bar, es normal tener dos coches, porque claro, porque no sé qué. O sea, no. Vale, normal sí, porque es lo que la mayoría hace. mm. Pero normal no es. Claro, aquí tendríamos que definir ¿Qué es normal? qué es Claro, normal. claro, si es normal como lo que hace la mayoría, vale. Sí, porque si la mayoría, yo qué sé, por poner un ejemplo, si la mayoría llevara un estilo de vida más minimalista o más coherente, Pues eso entonces sería lo normal. eso sería por lo normal. Claro. Y los raritos serían los que tienen un chalet enorme, dos coches y Exacto, 5 hijos. Claro, claro. Ah, Claro, a mí me hace gracia cuando dices esto de los raritos, porque yo siempre he salido del rarito por todo donde he ido, ¿no? sí, Y mi familia, hace poco, se lo dije a una amiga que le hacía gracia, digo, mi familia a mí me debe ver como el tío raro ese que nunca aparece en las reuniones familiares y, y tiene espadas y armas exóticas en su casa y hace cosas con energía que yo creo que debe tener una secta y todo. O sea, esa es como me deben ver la mayoría Ya. de mi familia a mí. ya. ¿Sabes? Mientras yo me veo que he triunfado en la vida, no tengo nada, pero hostia, hago lo que quiero, me dedico a lo que quiero, como, ¿sabes? Me tengo mi profundidad personal que he llegado a niveles profundos de mí mismo, Mm, que hay gente que ni se entera de lo que le está pasando, ¿vale? Y a través de mi ansiedad y todo, bueno, eso es toda mi historia. Pero claro, si ves cómo te ven el estándar normal de persona normal, nosotros somos los raritos. exacto. Y cuando yo muchas veces hablo de este tema, pues yo en Facebook a veces publico cosas, ¿no? Reflexiones mías. Mm, Y en mi libro, por ejemplo, tengo un capítulo que habla de esto precisamente, ¿no? Claro, yo veo que cuando publico esas cosas, o las hablo por ahí, hay mucha gente que se siente atacada, como que les estoy atacando su estilo de vida. ¿Eh? Cuando para mí si nace realmente, si voy a lo profundo, realmente nace de una precisamente defensa, porque el paria para ellos soy yo. Entonces yo me estoy defendiendo diciendo, mi vida es maravillosa y yo he elegido vivir así. exacto. No te estoy criticando tu estilo de vida. Si tú lo sientes como un ataque, pregúntate por qué. Yo no te estoy atacando. Para mí es muy sencillo. Yo me estoy defendiendo a mí de vosotros. Realmente. Para mí esto es muy sencillo. Es envidia, probablemente, por su parte. Puede que sí. Porque muchas veces, no digo que sea el caso, pero muchas veces tendemos a atacar aquello que envidiamos o, Sí. o tendemos a criticar. Sí. O sea, la envidia a Sí, veces sí. está solapada Sí. a ello. Sí. Entonces,
Pues podría ser el caso. Relacionado con todo esto, yo me acuerdo de un comentario de una persona muy cercana. Un día mirando la televisión aparecían imágenes de la India, donde, no sé, creo que aparecía gente pues, por la calle, ¿sabes cómo es la India de caótica y de toda la gente que vive en la calle? Ahí hay gente rezando y tal, y esa persona dice, yo es que nunca entenderé eso, nunca entenderé cómo esta gente puede vivir así. Claro, A ver, claro, como si fueran miserables. Cuidado, y a lo mejor lo son. O sea, a nivel material. Pero tú no sabes esa persona internamente cómo está. claro. Tú no sabes si esa persona que a lo mejor vive en la calle o vive de lo que tú consideras mala manera, es más feliz que tú. Y eso es muy difícil de entender. Claro. Otra cosa es que yo pienso que tenemos que tener asegurados unos mínimos, Sí, ¿vale? sí, sí. Un techo, bien, pero hasta ahí todo, una persona que de verdad está en su centro, lo cual es muy difícil, completamente, puede ser feliz viviendo debajo de un puente. Claro, claro, porque, claro, si tú estuvieses en esa situación desde tu visión occidental de cómo vives tú aquí, Claro. te ves en la indigencia y claro, es una desgracia, pero es que mucha gente en otros países elige ese estilo de vida porque es que no entienden, ellos no ven que viven en la indigencia, ellos siguen, muchos siguen como un camino espiritual, una búsqueda espiritual, Exacto. que es una imagen que yo siempre he admirado, es el típico ermitaño de la montaña, el viejo zen taoísta Sí. que vive solo en la montaña, en una chabola que se cae a cachos en medio de la Sí. montaña. Claro, yo eso lo entiendo, mucha gente dice lo mismo, yo eso no lo entiendo, ¿no? Todos estos sadhus de la India y tal, son gente que está dedicada a, desde un punto de vista diferente o desde un prisma diferente a lo mismo que me dedico yo, que es a encontrar tu verdadero ser. Les dirán que conectan con Dios, con lo que quieras, y están ahí todo el día pues haciendo sus movidas en la calle. Pero tú fíjate que en esos sitios a esa gente no se los trata como indigentes como No, aquí. no. Esos son gente respetable, porque de hecho son la gente más respetable, porque son los que se dedican a buscar la iluminación, Sí. ¿vale? Los monjes budistas que son mendigos, por ejemplo. Sí, Viven de la caridad claro. y nadie los ve como mendigos, como aquí un pobrecito muerto de hambre. Es un ser superior que se está dedicando, que tiene un objetivo de vista superior y yo le doy mi dinero porque yo no soy capaz de llevarle la vida que lleva él. Exacto. Esa es la visión que tienen en esos países de los budistas, por ejemplo. Sí. Claro, em, en este caso, por ejemplo, de los sadhus, como tú dices, es un ejemplo como muy. O sea, es un ejemplo muy radical. Sí, es el que más le peta la cabeza a la gente que no entiende de qué van ni por qué lo están haciendo, ¿no? Claro, porque su punto de partida es. Cuidado con esto que voy a decir, es la búsqueda de Dios. Claro, claro. O es el reconocimiento de Dios Exacto, sí, dentro de sí mismo. sí. Entonces, lo demás, todo lo demás, o sea, su experiencia material, no importa una mierda. Claro, Hablando claro. exactamente, no, claro. No Ellos importa, tienen clara su prioridad. Exacto, por eso viven como viven, muchos están súper descuidados, fuman, algunos beben y Sí, todo. sí, claro, como marihuana todo el día. Exacto. Están ahí, "Oh", sí, Comen sí, fatal, se cuidan, o sea, se cuidan muy mal realmente porque su fin es un fin superior. Claro, porque ellos intentan trascender precisamente este yo, este ego, este cuerpo, este todo para conectar con lo divino. Exacto. Claro, una persona que ni siquiera sabe de qué va esto, que a ese tío ahí todo loco, claro, no va a entender nada. Y va a decir, No entiendes, exacto, no Pero entiendes yo, absolutamente salvando nada. mucho las distancias, y una de las mejores épocas de mi vida fue cuando vivía en una casa abandonada. ¿Vale? Y yo si lo ocupas, nada que ver con los ocupas de hoy en día, porque también es que es verdad que tú ahora dices ocupa y no piensas en Ah, hace 20 años un ocupa era alguien que vivía en una casa abandonada. Ahora un ocupa es un tío que te ocupa un chalet con piscina.
Ah, Y, o sea, la luz del propietario que lo pague el propietario. Eso no es el exacto. mismo planteamiento, Sí, pero bueno, sí, sí, sí. eso era solo un comentario. Mm. Yo estuve viviendo precisamente en una casa abandonada justo antes de empezar a aprender Kung Fu. Y cuando empecé Kung Fu, que fue un Sí. momento de cambio importante en mi vida. Y claro, yo veía a mis amigos preocupados por mí. Y ya no te digo mis padres y mi familia, pero hasta mis amigos cercanos, punkis y todo, estaban preocupados por mí y me veían como que se me había ido la olla. Y yo recuerdo esa época como la más zen de mi vida. Porque precisamente ya era como un sucedáneo de cómo estoy viviendo ahora. Ahora con más comodidades. Pero yo me veía eso como, para mí, la imagen de mí mismo en ese estilo de vida, en ese momento, era del monje ermitaño que se ha quitado distracciones y marrones de encima. Totalmente. Mientras todo mi entorno me veía como un tío que se le había ido la olla, que estaba viendo una casa abandonada, y qué desastre, ¿no? Pues a mí, esa época me curó. Ahí fue cuando empecé a cambiar yo, dejar mi época punky, empezar a entrar dentro de mí, empezar a gestionar mi frustración de otra manera y a superar una depresión que tuve yo en esa época. Y yo la superé viviendo solo con mi perro en una casa abandonada Mm. que tenía un patio, un jardincito, o sea, tenía una casa abandonada que era mejor que las mierdas de pisos que estaban pagando mis Ah, amigos. claro. Yo no tenía electricidad ni tenía agua corriente, pero yo recuerdo esa época como una de las más positivas y transformadoras de mi vida. Claro, claro. Yo me pregunto una cosa, o sea, por cómo está montado el mundo, por cómo está montada la sociedad y el sistema, claro, un individuo que quiera ser coherente consigo mismo y llevar un estilo de vida acorde con lo que de verdad quiere, Mm. tiene que llevarlo dentro de este sistema. Porque Claro. Porque, a ver, esta utopía de estar fuera del sistema en realidad es muy difícil. O sea, es con lo que hay, ¿vale? ¿Qué te sirve Exacto. de lo que hay, Exacto. ¿vale? Para construir tu vida. Y entonces eso se materializa, pues en nuestro caso un poco, pues eso, pues en un pequeño apartamento, en vivir con lo justo y tal. Pero yo pienso, en otra sociedad más sana, ¿vale? Donde vivir de manera coherente con uno mismo fuera lo normal, ¿en cómo se expresaría esto? A lo mejor tendrías una versión de lo mismo, pero a lo mejor todo el mundo tendría unas casas maravillosas porque todo el mundo viviría en eso que se llama abundancia, ese concepto que se Sí, ha sí. como pervertido tanto, Sí. ¿sabes? Porque eh, yo entiendo que es algo como partir de la idea de que por el mero hecho de existir y de respirar, o sea, ya lo tienes todo. Mm. Y si ya lo tienes todo, nadie te tiene que dar nada. Entonces, si nadie te tiene que dar nada, no necesitas nada más. Y si no necesitas nada más, ya lo tienes todo. O sea, te das cuenta Claro. O sea, No, y además, si ya lo tienes todo, cualquier pequeña cosa extra que tienes ya es la superabundancia. Exacto. Toda esta corriente moderna que hay ahora, que a mí me hace mucha gracia, me llama mucho la atención, como de nuevos emprendedores y toda esta gente que tiene trabajos por internet y startups y todo esto, es curioso porque tienen un punto de esta mentalidad. Y hay un libro muy famoso que tiene un razonamiento o una máxima que es, si tú quieres ser rico, lo primero que tienes que hacer es pensar como un rico. Mm. Sí. Sí, ¿Vale? sí. O sea, no seas rico con mentalidad de pobre. Claro. O sea, Claro. tú no vas a ser rico con una mentalidad de necesidad. Mm. ¿Vale? Serás rico si ya te sientes rico, si ya partes de que toda la riqueza habita en ti. Claro. ¿Entiendes? Sí. Ahí está el punto. Y eso cuesta mucho de entender. Sí, porque además se ha visto como según
que círculo se ve como algo negativo el ser rico. Claro. Y mira, ya volviendo a lo de antes, estos sadhus o la gente que vive en la Sí. indigencia busca a Dios, pero en nuestra sociedad también es verdad que a veces la gente que tiene un poco más de dinero, que ya no tiene que tantos problemas en qué comerse la cabeza, son precisamente los que tienen más espacio para hacer un trabajo personal, espiritual o como lo quieras llamar, más importante. Ujú. Porque el que solo piensa desde la cadencia o sea real o no, pero puede ser real. El que está, pues eso, que tiene que pagar una hipoteca, no sé qué, no sé, un montón de cosas, que necesita 3.000 euros al mes solo para pagar todo lo que debe y gana 1.000, la comida de coco que tiene esa persona para cubrir todos los gastos que tiene, Mm. o una persona que realmente es pobre de verdad y que su preocupación es a ver si va a poder comprar comida para sus hijos, ahí no hay espacio para dedicarte a algo más profundo. No, no. Claro. Pues eso es lo que decía antes, no se trata del qué, se trata del cómo, porque no se trata de que tengas que ser rico o pobre hasta el extremo para tener un espacio en tu vida para dedicarte a lo que es importante para ti. Mm. Es que cada persona en sus circunstancias, en su tal, tenga claro qué es lo que quiere y encontrará la manera de hacerlo. Exactamente. Y eso nos lleva a la dicotomía de la que hemos hablado muchas veces de vivir o sobrevivir. Claro, ¿Qué quieres? claro. Porque el sistema está diseñado para que siempre estés enganchado a la supervivencia y no puedas pensar en cosas superiores. Entonces es solo trabajo tuyo y de nadie más el encontrar esa coherencia, el encontrar lo que te gusta, porque el sistema no te ayuda en nada para eso. No, no, claro, claro, es que realmente el sistema necesita como eslabones de la cadena. O sea, necesita que cada individuo sea un eslabón de la cadena. Sí, ¿eh? Por tanto, es eso, te crea un montón de necesidades que tú tienes que cubrir y te mantiene eso en un estado de a la cuerda floja siempre, Mm. ¿vale? Que además te crea una ansia de lo que se supone que es ser un triunfador, que es querer ser rico, precisamente, ¿vale? Pero es como que es como la imagen del caballo o el burro con la zanahoria delante, Exactamente. ¿sabes? Esto bueno, en terminología de, digamos, de coaching, por decirlo de alguna manera, esto es pasar de ser víctima a ser responsable. Exacto. Entonces vivimos en una sociedad de víctimas. Claro, que el sistema fomenta, porque si no somos víctimas ya no somos eslabones de su cadena. Claro, pero es que esas víctimas culpan al sistema de su, Claro, de su claro. propio victimismo y entonces es una rueda, Sí, 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 sí. es una rueda infinita. Sí. Entonces, ¿quién se para un momento dado y dice, a ver, no. Yo ahora voy a tomar las riendas de verdad y no a funcionar en automático? Mm. Ahí enganchamos otra vez Sí, con lo que sí. hemos dicho antes de la crisis de los 40 y tal. Hay gente que no se da cuenta de esto Nunca. en toda su vida. Claro, yo veo aquí cuando a veces hablamos de estas cosas, siempre sale el típico que te dice, a mí esto me huele a meritocracia y ya empezamos con el rollo de siempre. Hmm. Que el rollo siempre es cualquier cosa que esté ahora mismo fuera de lo establecido ya es facha. Facha ya es una palabra que se ha desvalorizado, Sí. que se le ha dado otro uso, que es a ser disidente de absolutamente cualquier cosa, es ser facha, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo una persona puede hacer la voltereta mental de que tú le estés animando a alguien a que sea feliz, a que encuentre su camino y su propósito de vida? Porque claro, la meritocracia, o sea, me parece muy triste. Ujú. Porque sigue siendo un pensamiento desde el victimismo este que estabas hablando tú, Sí, ¿vale? sí. Pues yo siempre digo, vale, a mí me podrías decir, claro, porque tú no pagas alquiler porque vives en un piso de tus padres. Ujú. Bueno, ya he explicado antes las precariedades en las que vivía, hasta que con el tiempo, obviamente, poco a poco me lo he ido montando bien. Pero es que si no tuviese esa opción, hubiese encontrado otra. Claro. Porque yo, como he dicho, también he sido ocupa y yo estoy dispuesto a vivir debajo de un puente si hace falta. Ujú. Esa es la diferencia, Sí, ¿eh? ¿sabes? Porque yo conozco a otras personas que siguen su propósito de vida y cada uno tiene sus circunstancias. Sí. Tengo una amiga que ha viajado por todo el mundo
Y sin ninguna seguridad de trabajo, de nada, ella va haciendo y por donde llega, se lo monta, consigue trabajo para unos meses, va, tal. Me acuerdo hace unos años vino a Menorca, en pleno verano, que es súper difícil encontrar Ujú. casa para vivir. Sí. Además que está todo súper caro porque todo estaba para los turistas y tal. Llego aquí sin dinero, sin trabajo, sin nada. En 2 días tenía trabajo, encontró un piso súper pequeño que le valía para estar un par de meses, o sea, no le faltó de nada. Mm. Claro, ¿Cómo lo haces? No es meritocracia, es porque tú encuentras la manera. claro, y es que ahí está la clave, es que, como tú has dicho antes, la clave es el cómo. La clave es, o sea, con lo que tienes, o sea, con las cosas que tienes, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para acercarte a lo que a ti te gustaría? Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque seguro que hay alguna manera, ¿vale? Claro, claro. Si tú quieres, yo qué sé, si tú quieres hacer música, por ejemplo, pero no tienes dinero para comprarte un piano, pues a lo mejor puedes encontrar a alguien pues que te deje un piano un tiempo. Claro, claro. Si realmente quieres hacer música. Porque lo hemos hablado muchas veces. Cuando realmente estás en el camino, todo se coloca en su sitio y parece que la vida te ayuda. Sí, 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 O sí. sea, y Sí. aparecen ayudas, o sea, y una persona que a lo mejor no te pensabas que tal, pues te da una mano de ayuda. O sea, como esas cosas que parecen como que Sí, sí, sí. una mano santa Mm, te toca, pues es eso. Solo, solo hay que tener en cuenta el cómo. Claro. Claro, yo ahí veo que yo lo he experimentado muchas veces en mi vida, ¿Mm? que a veces la gente se rinde antes de tiempo. Ujú. Entonces nunca da espacio a que esos milagros ocurran. Pero yo, pues, tengo muchos ejemplos en mi vida, pero bueno, uno que fue bastante brutal, que también lo puse en mi libro, Mm. fue precisamente cuando me mudé en donde vivo ahora, Mm. que no tenía nada, solo tenía una nevera y nada más. De hecho, no tenía ni cocina. Y tenía una asociación cultural con varias personas que era un local para dar mis clases y todo Mm. eso. Claro, yo en esa época estaba cobrando el paro todavía, hacía poco que había dejado el trabajo, y de repente un día me doy cuenta de que era el último mes ya que tenía de paro. Y pensé, mierda, y no me compraba nada de lo que necesitaba, ¿no? Quería un ordenador, no tenía cocina, no tenía lavadora. Quería ir a Barcelona a conocer a un maestro de Kung Fu bueno, que quería ir a conocer y tal. Pero también necesitaba invertir un dinero en el local para mis clases. Y en ese momento tuve que elegir qué hago con el último mes de paro que tengo, en qué me lo gasto. Mm. Y dije, no, me lo gasto en el local, que es la prioridad Mm. era la que era. Entonces, como por arte de magia, en una semana, un alumno me regaló pues la cocina esta que te digo que tenía, que eran 2 fogones con una Sí. bombona de butano. Un colega que había ayudado hace años se mudaba de casa y se iba a una casa amoblada y le sobraba la lavadora. Otro colega se compró un ordenador y me regaló el viejo que tenía. Y ya la guinda del pastel fue una amiga a la que también había ayudado hacía un año atrás, me invitaba a ir a Barcelona con todos los gastos pagados. Y fue como, exactamente, fue como a magia, ¿sabes? O sea, todo lo que necesitaba se me dio, pero yo lo interpreté porque yo elegí gastar mis recursos en lo importante. Si yo hubiese sido rata y hubiese dicho, no, pues es que no, me compro una cocina, seguramente ni hubiese tenido ni la lavadora ni todo lo demás. Y hubiese estado mendigando para conseguir todo, Exacto. arrastrándome meses y meses. Claro, claro. Es un ejemplo de muchos de cómo yo haciendo lo que tenía que hacer, eso que en el universo proveerá, pues a veces es verdad, Exacto. ¿sabes? Y un matiz a todo esto es que las cosas tienen que ser fáciles. O sea, Claro, existe como una creencia que ha llevado a mucha gente a pensar de que la vida es luchar
y que si no es difícil, pues es que no es lo que toca, cuando es al contrario. Claro. Mira, el ejemplo más fácil es en una relación de pareja. Cuando una relación de pareja se convierte en una lucha constante, en una negociación constante, en tener que ajustar cosas constantemente, ¿qué narices haces con Exacto. esa persona? Porque si tanto una parte como la otra tienen que modular tantas cosas para estar juntos, Sí. eso Sí. no va a ningún lado. Eso Sí. tarde o temprano va a explotar. Mientras que cuando encuentras a alguien, por la razón que sea, con la que todo va bien, todo fluye de manera natural, sin que haya que hacer todos esos pactos, entonces eso es una relación sana. Sí. Bueno, es un símil. Claro, aquí a veces, bueno, me venía una frase que es un chiste, Sí. pero la tengo que soltar, Eh, que me gusta mucho, que es el amor es como un pedo, que si tienes que forzarlo seguramente será una mierda. Bueno, Sí, yo lo veo así. sí. Claro, en las artes marciales, por ejemplo, en el Tai Chi, se encuentra la paradoja de que requiere mucha práctica, pero a la vez el objetivo es encontrar este no esfuerzo para conseguir las cosas, pero es como que para poder llegar a ese estado necesitas practicar mucho, pero necesitas practicar mucho desde el no esfuerzo. Y yo Claro, hacía el juego de palabras de que es esforzarse mucho, no esforzarse tanto. claro, claro. Es como una paradoja, pero que realmente es eso. Claro, O sea, claro. obviamente necesita un proceso de un trabajo y una relación de años se construye con los años de esa Claro. relación, Ujú. pero desde una nutrición que va generando esa cosa que crece, no desde siempre los obstáculos, siempre tener que estar ajustando todo, como Exacto. tú decías, Y esto lo extrapolamos a lo que estábamos hablando, a tu vida. Sí, exacto, Sí. pues a la vida en general. Pues claro, pues la típica persona que está luchando, Claro, imagínate claro. además el concepto, ¿no? Porque luchando... Claro, como que la vida es una lucha, ¿no? Pues, Exacto, claro. o sea, si tú te ves a ti mismo luchando contra la vida, es que yo, Claro, a ver, claro. yo solo pienso en eso, es luchar contra la vida, Sí, sí, pero sí, la sí. vida que te ha Sí, hecho. sí. La vida no te retorna nada que tú no le hayas dado. Entonces, pues ¿para qué? O sea, entonces estás Claro, claro. luchando contra ti Sí, mismo. sí, 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 sí. Porque estás luchando contra lo que tú pusiste en marcha algún día. Y eso se llama karma. Ah, sí, sí, sí. No hay nada que agote más que eso, que luchar contra ti mismo. Exacto. Ah, Exacto. bien entendido, como estamos diciendo, porque también yo lo uso mucho en las artes marciales como el mayor rival es tú mismo, pero hay que entender a qué me refiero. Claro. Como a tus propias, precisamente, comidas de coco, a tus... que a lo mejor el ganarte a ti mismo es darte cuenta de que la vida no es una lucha, Exactamente. ¿sabes? Exactamente. Claro, porque esto que decías tú, ¿no? De la gente que tiene esta visión, Mm, yo me acuerdo precisamente cuando era Ocupa, antes de estar en la casa, esta que decía antes, mm. estuve con unos colegas viviendo en un hotel abandonado. Y me acuerdo que por las mañanas bajábamos ahí a desayunar todos juntos, donde antiguamente era donde desayunaba la gente, ¿no? En ese hotel. Y me acuerdo que al lado de la puerta se juntaban un círculo de señores mayores a hablar y nosotros les oíamos y despotricaban de nosotros en plan, que se queden estos aquí vivir de gratis y no sé qué. Y no con estas palabras, pero básicamente te vienen a decir, yo me he jodido toda la vida trabajando y pagando una hipoteca, Mm. ellos también, ¿por qué? Que se queden esto, que, ¿sabes? Exacto. Como que morro, ¿no? Que tú no quieres pasar por toda la mierda que yo he pasado. Exacto. Has pasado por esa mierda porque has elegido hacerlo. Exacto. O Sí. sea, que yo elija el no hacer eso no es tener morro. Mm. Ahora me viene a la cabeza una película que he visto hace muy poco, que es una película que ha gustado mucho, no sé si han dado algún premio y todo, que trata, básicamente, está ambientada en un pueblecito, en un pequeño pueblecito de por Galicia, bueno, de por el norte de España, y va sencillamente de una pareja de franceses que, bueno, pues que cultivan, ¿vale? Y están ahí en una sociedad que es muy pequeña, que es un pueblo de 4 casas,
pero tienen conflictos con la demás gente del pueblo y con dos personajes en concreto. Porque claro, de hecho, esos personajes tienen su parte de razón, porque esos extranjeros que vienen aquí y en 4 días lo petan con su agricultura ecológica Claro, y tal, claro. y yo llevo 40 años currando y sigo siendo un desgraciado. Sí, 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 sí. Y esto es el kit de la cuestión de la película, Claro, ¿vale? Y la película está muy bien, es muy dura, pero está muy bien. Y claro, dices, bueno, vale, o sea, yo soy capaz de empatizar con el personaje este que se queja de los 40, 50 años trabajando, pero es que lo ha elegido él, claro, claro. ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, y maldita la envidia de este que ha llegado y ha sabido elegir bien, Claro, ¿vale? Ha claro. sabido elegir bien y hacer esa agricultura ecológica y triunfar Claro, en claro, 4 claro, días. claro, claro. ¿Me entiendes? O Sí, sea, sí, sí, sí. te entiendo, has tomado una mala decisión, pero el problema es no saber asumirlo. Exacto. Es no saber Sí, asumirlo. al final es la... Hmm. Ante este tipo de situaciones te lo puedes tomar como yo, a mí me ha ido mal, quiero que te vaya mal a ti también, o a este le ha ido bien, voy a ver cómo lo ha hecho para hacerlo yo también, Claro, por ejemplo, claro, ¿sabes? claro, claro. Y de esto va la película. Entonces, como a él le ha ido mal, pues va a joder Exacto. al Exacto, otro. claro, claro. ¿Eh? Entonces, o sea, es una película muy, muy, muy violenta. Mm. Pero es que ilustra muy bien este Sí, sí, punto. sí, sí. Una cosa que conecta con todo esto, bueno, conecta, ¿no? Es que entra en el pack, Mm, um, es el hecho de los hijos, de tener hijos o no. mm, Um, si observamos la sociedad, tú verás que hay más gente que tiene hijos que gente que no tiene hijos. Aunque es cierto que con los años, cada vez la gente quiere tener menos hijos también, ¿vale? Pero ahí yo no entro. Bien, el tema es tenerlos o no. A mí se me ha criticado por no querer tener hijos. A mí me han llamado egoísta mm. por no querer tener hijos. O sea, que los que no queremos tener hijos somos egoístas. Y yo pienso, ¿por qué? O sea, yo pienso, ¿y no serás egoísta tú también que tienes hijos? Porque los tienes para llenar tu vida, porque no sabes qué hacer con tu vida. Y entonces es como un vehículo, es una manera de llenar esos espacios. Mm. Porque si somos egoístas, tanto puedes ser tú como yo. Claro, pero a mí me llama la atención de que si considera que no querer tú tener hijos es ser egoísta, es lo mismo que hablábamos antes de esos señores de yo me he jodido, tú también. O sea, Efectivamente. porque si lo ves como que yo no quiera sacrificarme, o sea, si tú me ves egoísta por no querer tener hijos, ¿por qué consideras que es un sacrificio? Que obviamente, claro que, aunque los quieras tener y sea una decisión consciente, obviamente, claro que es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo, Pero considerar a, a otra persona egoísta por no querer es una visión un poco chunga, ¿no? Del tema. claro, y el hecho, mira, tú lo has dicho, el hecho de que tener hijos sea considerado un sacrificio, un esfuerzo o incluso un sobreesfuerzo, digo yo, ¿por qué? Si tener hijos debería ser algo que fuera natural y algo que con lo que se pudiera fluir y estar tranquilo y en paz, pero yo observo pues algunas familias que conozco o conocidos que tienen hijos y yo lo observo desde una distancia y es una guerra constante. Sí, sí. O sea, ahí no hay paz. O sea, de hecho, lo normal es que no haya paz. O sea, Sí, sí, sí. ¿me entiendes? Digo, yo entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué tienes hijos? Por eso yo entiendo que eso forma parte del programa. Yo a veces he oído, se estaba programado. Sí, 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 sí. Lo he oído yo Sí, eso. sí, sí, sí. Sí. Estaba programado, vale, pero ¿y tu criterio ante esa programación? ¿Vale? Porque
Si alguien te viene y te dice, lo que toca ahora es de esto, Claro. ¿vale? Pero tú tienes la capacidad para decir, Sí, sí, vale, sí. ¿lo quiero o no lo quiero? Sí, sí, Otra vez lo mismo. sí. Claro, porque esto yo lo veo como lo mismo que la gente que se mete en una hipoteca y luego se queja, ¿no? Eh, claro, tú en el momento en que has decidido eso, ¿te has planteado realmente todo lo que implica No. atarte a una situación, a una persona, a una hipoteca, lo que sea, durante tantos años de tu vida? O sea, ¿realmente sabes dónde te estás metiendo? No. Claro. No, por eso yo muchas veces lo planteo de esta manera, que la gente no tiene hijos, la gente tiene bebés. Mm, ¿Por qué? Porque la época más feliz y más bonita es cuando acaba de nacer, es pequeño, solo hay que cambiarle los pañales, no da sí. problemas, aún no piensa por sí mismo, Mm. aún no ha desarrollado una personalidad. Y entonces, por eso, claro, la gente tiene bebés, o sea, yo Sí, pienso qué que monos que son y ya exacto, está. y Como qué que monos tienen que son. perrito y Exacto, sí. pero empieza a crecer, empieza a desarrollar una personalidad, empieza a confrontarte, empieza pues, a dar problemas, lo cual es completamente Sí, sí, sí. normal Sí. y ya no es un bebé. Ah, Ya no es un bebé, ya pues ya se está convirtiendo a lo mejor en una copia tuya, en un sí, reflejo sí, tuyo. sí. ¿Mm? Y luego muchas veces lo que decías también, el motivo por el que los tienes. Exacto. Que yo he visto mucha gente, y esto ya me parece desastroso, parejas que ya no van bien y tienen hijos para ver si consiguen atar a la pareja, sí. Y luego es Lo peor. único que consigues es, bueno, luego separarte, tener los hijos para arriba y para abajo, usarlos para putear a tu ex, y Exacto. luego el hijo es hiperactivo y lo llevas al psicólogo. O, Exacto. ¿sabes? Sí, Me sí, sí. parece una aberración tener hijos por egoísmo de esta manera. Exacto. Que al final tienen que nacer y cada uno nace con sus circunstancias Sí, y sus aprendizajes y todo está bien, ¿no? sí. O sea, no es una desgracia ese ser que ha nacido en estas circunstancias, No, pero sí es un desgraciado y que lo ha tenido por estas circunstancias. exacto. Yo conozco un caso bueno, de una pareja que, bueno, ni sí ni no, o sea, no sé hasta qué punto se planteaban o no, pues tener hijos desde que se conocieron, pero el caso es que ella hace un viaje y vuelve a su país a visitar a su familia Mm, y cuando vuelve de regreso vuelve con la idea pues, de tener hijos porque la familia claro, claro, claro. le ha estado comiendo la olla de que tienes que ser madre, que ahora toca. Sí, Y sí, sí, tuvieron sí, un sí, hijo. sí, sí, Y sí. a él, yo sé que a él no le apetecía. Mm, claro, sí, sí, sí. O sea, ¿y cuántos? O sea, y esto puede sonar sexista, este comentario que voy a hacer, pero en realidad no lo es. Por lo general, yo observo que tienen más ganas de tener hijos las mujeres Sí, sí, sí. que no los hombres. Sí. También yo conozco hombres muy padrazos, Mm. ¿vale? Pero es lo que Sí, pero en lo observo. general suele ser más, sí. Sí. Entonces yo observo que muchas veces se tienen hijos por la presión de la mujer. Y, Sí, muchas, sí. y muchos hombres pues entran al trapo. Ah. Bueno, vale, pues si es lo que quiere ella, pues claro, yo pues para hacerla feliz, pues claro, pues venga, para adelante. Pero claro, tú estira el hilo. Estira el hilo. ¿Y qué viene? No, claro, es que si no tengo hijos, me va a dejar y me voy a quedar solo. ¿Y luego qué hago? Claro, Es claro. esto lo que Sí, que viene. como si estar solo fuese malo también, que este es otro tema. Exacto. Y entonces, por no querer asumir eso, mira el marrón en el que te has metido, Sí, guapo. sí, sí. O sea, Sí, por no ser capaz de estar solo, es capaz de crear un castillo gigante que luego se te derrumba encima. exacto. Y a lo mejor luego viene otro hijo. Con otra mujer, pero Exacto. bueno, repetimos la rueda. Sí, que esto también lo he visto millones de veces. Y claro, y tú observas esto y ves, no sé, individuos con unos montajes de vida y unas. Sí, sí, No sí, sé, sí, que sí, yo no, sí. no. Yo pienso, ¿cómo te has metido ahí? Ah, ¿Eh? ah. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de todo esto?
no es tan importante lo que haces, sino el por qué lo haces, el cómo lo haces. Sí, Es que realmente haces lo que haces por decisión propia o porque no te lo has planteado, por hacer simplemente lo que hacen los demás, por hacerlo establecido, por presión social y familiar, exacto. ¿vale? Por llenar vacíos o por no pensar en cosas complicadas que uy, mejor prefiero no pensarlas. Ujú. O es una decisión consciente tomada desde un lugar un poco más coherente contigo mismo. Exactamente. Y yo creo que ya lo tenemos bien así, ¿no? Muy bien, pues nada, esperamos que os haya gustado este primer podcast. Intentaremos hacer uno cada 3 semanas, dijimos, Sí, más o menos. ¿vale? A lo mejor entre medias haremos Sí, alguna pequeña algún píldora. short, alguna pequeña cosita. Y nada, este canal, como ya sabéis, es nuevo, así que si os gusta, suscribiros, darle like, activar la campanita y así os avisa mismo YouTube cada vez que colguemos algo nuevo. Exactamente. Pues hasta el próximo vídeo. Saludos. Adiós.